Buenos días. En los próximos minutos compartiremos el tema reumatismos de partes blandas. Soy la doctora Verónica Lencina, médica especialista en reumatología, integrante del equipo de reumatología del Hospital Señor del Milagro. Los reumatismos de partes blandas constituyen un grupo de afecciones caracterizadas por comprometer estructuras musculoesqueléticas que rodean a las articulaciones, tales como tendones, ligamentos, bursas, cápsulas articulares y entesis. Constituyen una causa muy frecuente de consulta reumatológica. En general, son procesos benignos que remiten con el paso del tiempo una vez controlado el factor precipitante. Para el abordaje de estas entidades es fundamental que el médico se encuentre familiarizado con la anatomía del sector comprometido, con los mecanismos más comunes de injuria, con la demanda física que generan ciertas actividades, con las diferentes opciones terapéuticas que permitirán la reinserción del paciente a sus actividades cotidianas. Aquí a modo ilustrativo vemos algunas fotitos de la importancia de conocer la anatomía de la rodilla, una foto del pie graficando su biomecánica en las mujeres que usan tacos altos con factor predisponente de neuroma mortum, y un dibujo de algunas hermanitas monjitas en las que se ven muy frecuente las bursitis de rodillas, debido al tiempo en que permanecen arrodilladas. ¿A qué se deben estas afecciones de partes blandas? Pueden producirse por procesos traumáticos, ya sean únicos o repetidos, que ocurren como consecuencia del uso excesivo o desacostumbrado de una articulación, ya sea a nivel laboral o en lo deportivo. También pueden deberse a afecciones primarias del aparato locomotor, tales como artritis reumatoidea, osteoporosis, artritis cristálicas, que predisponen a padecer ciertos reumatismos de partes blandas. Teniendo en cuenta la región del cuerpo comprometida y mencionando las más frecuentes, a nivel de hombro podemos mencionar las tendinopatías del manguito rotador, la bursitis subacromial y la capsulitis adhesiva. En codo, epicondilitis, epitrocleitis, síndrome de atrapamiento del nervio cubital, bursitis solicraniana. En mano, tendinopatía digital estenosante, la stenosinovitis de De Quervain, la enfermedad de Dupuytren, el síndrome del túnel carpiano. A nivel de cadera, el síndrome doloroso de la región teocantérica, las bursitis iliopectíneas e isquiáticas, la mialgia parestésica, los nódulos de Koppelman. En rodilla, la bursitis anserina, bursitis pre- e infrapatelar, tendinitis rotuliana y quiste popliteo. En pie, tendinitis aquiliana, fascitis plantar, bursitis infracalcánea, retrocalcánea o retroaquiliana, metatarsalgia, sesamoiditis, neurinoma de Morton, síndrome del túnel carpiano, del túnel tarsiano. Y en pared torácica las costoscondritis y el síndrome de Tietz. Comencemos con el hombro. La tendinitis bicipital usualmente se encuentra asociada a compromiso del manguito rotador. Es una patología muy frecuente. Puede asociarse a inestabilidad glenohumeral o a subluxación del tendón bicipital. Se relaciona con actividades que generan estrés repetido sobre el tendón. Clásicamente, el paciente refiere dolor en la región anterior del hombro, que puede irradiarse hacia la cara lateral del brazo, siguiendo el trayecto del bíceps. Al examen se evidencia dolor al palpar el tendón, el cual se encuentra engrosado. Existen maniobras específicas para poner en evidencia esta tendinitis, entre ellas el signo de Speed. Se le solicita al paciente que realice la flexión anterior del hombro con el brazo extendido
y se le solicita que eleve el hombro, manifestando dolor al oponerse a dicho movimiento. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y se puede confirmar con ecografía. El tratamiento consiste en reposo, antiinflamatorios entre 10 a 14 días, fisioterapia o eventual infiltración si el dolor persiste. Es fundamental identificar la causa subyacente para detener este proceso inflamatorio. Otros tendones que pueden comprometerse a nivel del hombro son los del manguito rotador, y el más frecuente es el tendón del supraespinoso. Sus causas pueden ser multifactoriales: hiperactividad con repetida tricción del músculo, presencia de osteofitos, disrupción de la cápsula glenoidea, inestabilidad articular o asociado a enfermedades del tejido conectivo. Habitualmente, el paciente refiere dolor profundo en el hombro, a menudo de noche. Al examen físico se evidencia dolor a la movilidad resistida durante la abducción o impotencia funcional para realizar dicho movimiento. El diagnóstico es clínico. En ocasiones se solicitan imágenes para descartar desgarros parciales o completos. En cuanto al tratamiento, se debe hacer reposo, recibir antiinflamatorios, la fisioterapia ayuda y en algunos casos se requiere infiltración. También a veces se deriva al traumatólogo para cirugía cuando haya desgarros completos del supraespinoso. También a nivel del hombro, la bursa subacromial se encuentra ubicada por debajo del manguito rotador, por encima del acromion, por debajo del deltoides, originando la bursa subdeltoidea. La distensión de la bursa es causada por un exceso de líquido articular, la cual puede deberse a traumatismos, cambios degenerativos, calcificaciones. El paciente refiere dolor en el hombro que se extiende al tercio superior del brazo en abducción y es difícil de diferenciar clínicamente de la tendinitis supraespinosa. El diagnóstico es clínico y las imágenes lo confirman, y el tratamiento es similar: reposo, antiinflamatorios, fisioterapia y eventual infiltración. La capsulitis adhesiva, conocida como hombro congelado, se manifiesta por dolor y restricción de los movimientos de la articulación del hombro en todos sus planos. En cuanto a sus causas, puede ser primaria o asociarse a enfermedad sistémica, tales como la diabetes, enfermedad tiroidea, neoplasias, radiculopatía cervical, o ser la vía final de diversos desórdenes inflamatorios del hombro que determinan finalmente una capsulitis adhesiva. Al examen clínico, el paciente refiere dolor al resistir la movilidad activa y pasiva. El diagnóstico es clínico. Si hacemos una radiografía podemos observar una desmineralización focalizada y esto es secundario al reposo articular, debido a dolor y a inmovilidad. El tratamiento básicamente aliviar el dolor, disminuir el espasmo muscular, intentar con ejercicios y con el trabajo del kinesiólogo restaurar los rangos osteoarticulares de movimiento. Ya pasando a codo, la bursitis olecraniana se debe a una acumulación de líquido a nivel de la bursa, la cual es muy superficial. Entre sus causas se encuentran microtraumatismos, infecciones, enfermedades por cristales, la gota y artropatías inflamatorias. Al examen físico se puede observar una masa, a veces indolora, en el vértice del codo, en general relacionada a traumatismos, o puede haber una masa que cause dolor agudo, con eritema y calor local, asociado a enfermedades inflamatorias o a infecciones. El diagnóstico es clínico. Se debe realizar la punción y el estudio del líquido sinovial, tanto para valorar la presencia de cristales como bacteriología.
tratamiento antiinflamatorios, antibióticos si pensamos que es una bursitis infecciosa o eventual infiltración. También a nivel del codo, el paciente puede presentar atrapamiento del nervio cubital a nivel del canal epitrócleo olecraneano, por debajo del ligamento arcuato. Esto puede deberse a compresiones externas como lesiones ocupantes de espacio, sinovitis, presencia de gangliones, nódulos, o más raro a variaciones anatómicas, tales como el engrosamiento del ligamento arcuato. El paciente refiere dolor y parestesias en la región cubital de la mano y antebrazo, y en etapas avanzadas se puede observar atrofia o hipotrofia de la eminencia hipotenar. El diagnóstico es clínico y se confirma con electromiograma. El tratamiento depende de la causa y en ocasiones requiere de cirugía para descomprimir el nervio con una adecuada rehabilitación posterior, ya que la recuperación es lenta. Otro reumatismo frecuente del codo es la epicondilitis lateral, también conocida como codo del tenista. Se encuentra asociada a actividades de la vida diaria y a trabajos manuales que exigen al codo y al carpo. Se produce debido a un compromiso a nivel de la inserción del extensor común de los dedos en el epicóndilo. Se debe a microtraumatismos, infecciones, enfermedades periostales o artropatías inflamatorias. El paciente refiere dolor en el epicóndilo de intensidad progresiva que se irradia al antebrazo y al dorso de mano. Es un dolor provocado a la presión del epicóndilo y al resistir la extensión del carpo. El diagnóstico es básicamente clínico, se puede confirmar por imágenes, ecografía o resonancia, y el tratamiento consiste en antiinflamatorios, reposo, fisioterapia, ejercicios, eventual infiltración y ser paciente. Las epicondilitis en general demoran un tiempo en resolver. La epitrocleitis medial es la tendinopatía a nivel del sitio de inserción de los músculos flexores del carpo en la epitroclea. El paciente refiere dolor en el codo, pero es en la región más posterior que se exacerba al resistir la flexión del carpo y la pronación del antebrazo. El diagnóstico es clínico, las imágenes también ayudan y el tratamiento es similar: antiinflamatorio, reposo, fisioterapia, ejercicios y eventual infiltración. Ya pasando a nivel de la mano, encontramos la tendinitis de De Quervain, conocida como tendinitis del pulgar. Se debe a una inflamación de los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar a su paso por la extremidad distal del radio. Se debe en general a un sobreuso de este movimiento de los tendones del pulgar, con una injuria repetida, tareas manuales, artritis reumatoide, artritis psoriática. El paciente refiere dolor en la cara radial del carpo y en la base del pulgar. Es positivo el test de Finkelstein, el cual consiste en solicitarle al paciente que esconda el pulgar en su palma de la mano, lo envuelva con el resto de los dedos y producimos una flexión lateral del carpo, lo cual evidencia la tensión a nivel del tendón y el dolor. Diagnóstico fundamentalmente clínico y con ecografía. Tratamiento: limitar la actividad desencadenante, antiinflamatorios, hielo, fisioterapia y eventual infiltración. A nivel de las manos, los pacientes también pueden presentar tendinitis flexoras. Son tendinopatías en el sitio de entrada del tendón a nivel de la vaina digital flexora. Se debe habitualmente a traumas repetidos, asociado a artritis reumatoidea, diabetes, amiloidosis, también en tuberculosis y sarcoidosis. Al examen físico, el paciente tiene el dedo en gatillo y se puede palpar un engrosamiento nodular a nivel de la palma de la mano. Diagnóstico fundamentalmente clínico, tratamiento: limitar la actividad desencadenante, hielo y eventual infiltración. En la enfermedad de Dupuytren, lo que sucede es que hay un engrosamiento nodular de la fascia palmar. Se forman como cuerdas fibrosas
con retracción palmar y contracturas digitales. En cuanto a esta enfermedad, se ha descubierto que hay predisposición familiar, se ve más frecuentemente en la epilepsia, alcoholismo, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también en el SUDEC. El diagnóstico es clínico, tratamiento con fisioterapia, ejercicios, infiltración y en algunos casos se llega a la cirugía. El túnel carpiano. El túnel carpiano es la neuropatía por atrapamiento más frecuente en la consulta reumatológica. Se debe al atrapamiento del nervio mediano a nivel de la muñeca. Se asocia al embarazo, a endocrinopatías, diabetes, enfermedades del tejido conectivo, actividades laborales. El paciente refiere dolor y parestesias. Puede haber debilidad y atrofia gradual de los músculos de la eminencia tenar. Al hacer la maniobra de Tinel y Fallen, las mismas resultan positivas. El diagnóstico es clínico, se confirma con el electromiograma y el tratamiento ver la causa desencadenante, fisioterapia, infiltración y en algunos casos severos se llega a la cirugía. Bueno, muy bien. Pasando ya a nivel de pelvis. En pelvis es de destacar la bursitis trocantérica, muy frecuente. La bursa trocantérica es una bursa que se encuentra localizada entre el grupo mayor y el trocánter del fémur. Puede presentarse de manera aislada o debido a escoliosis, artrosis de caderas con una mala mecánica, diferencia de longitud de miembros u obesidad. También en el embarazo. El paciente refiere un dolor profundo, una sensación quemante al recostarse sobre ese lado. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, el tratamiento tratar las causas predisponentes, ejercicios, fisioterapia y eventual infiltración. La bursitis iliopectínea es muy poco frecuente, pero es importante conocerla para tenerla en cuenta. Esta bursa se encuentra ubicada en la superficie anterior de la articulación de la cadera y el músculo psoas. Puede deberse su inflamación a traumatismo o ser secundaria al compromiso de cadera por artrosis, artritis o infecciones. El paciente puede ser asintomático y referir dolor en la región inguinal con una masa quística en la región inguinal. El diagnóstico es clínico por ecografía, taco o resonancia y el tratamiento son antiinflamatorios, reposo y eventual infiltración o cirugía. En la mialgia parestésica lo que sucede es la compresión del nervio femorocutáneo y este es más frecuente a nivel de la salida de la pelvis detrás del ligamento inguinal. Factores predisponentes asociados son la obesidad, el embarazo, la diabetes. El paciente refiere dolor quemante y parestesias en la región anterolateral del muslo. Diagnóstico es clínico y por electromiograma. Y para el tratamiento hay que evitar los factores asociados, fisioterapia y eventual infiltración. Bueno, a nivel de la rodilla, la bursitis anserina se debe a una inflamación de la bursa que se encuentra a nivel de la inserción tibial de los tendones de la pata de ganso, que son el músculo sartorio, recto interno y semitendinoso. Factores asociados a su producción son la obesidad, la artrosis de rodilla, alteraciones de la alineación con mala mecánica. El paciente refiere dolor, sobre todo con la deambulación y al subir escalera, y el dolor se focaliza en la región interna de la rodilla. El diagnóstico es clínico y para su tratamiento se le aconseja al paciente bajar de peso, antiinflamatorios, hielo y en algunos casos infiltración. En cuanto a las bursitis pre- e infrapatelares, estas se corresponden a inflamación de las bursas
que se encuentran localizadas entre la porción inferior de la rótula y el ligamento rotuliano. Se asocian a microtraumatismos repetidos, a enfermedades por depósitos de cristales, a veces a infecciones. El paciente presenta dolor, inflamación y la flexión de la rodilla es dolorosa. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero si hacemos una eco podemos observar el líquido y se puede aspirar y mandar para estudiar. Tratamiento antiinflamatorios, reposo y hielo. El quiste de Baker. El quiste de Baker es frecuente y se debe a la distensión de la bursa que separa el tendón del semimembranoso del gemelo interno, detrás del cóndilo femoral interno. El quiste de Baker se produce debido a un aumento del líquido articular, el cual puede ser por artritis reumatoidea, artrosis, espondiloartritis, artritis cristálicas que cursan con artritis de rodilla. Este puede ser asintomático o puede haber una tumoración en el hueco popliteo que duele. En algunos casos este quiste se rompe y el líquido sinovial discurre entre las vainas musculares de la pantorrilla, causando un síndrome conocido como síndrome pseudotromboflebítico. El diagnóstico es clínico, se confirma con ecografía. El tratamiento es fundamentalmente el tratamiento de la enfermedad de base, hielo y eventual infiltración de rodilla. Ya a nivel del tobillo, el síndrome del túnel terciano es una neuropatía por atrapamiento del nervio tibial posterior, localizado por detrás y debajo del maléolo interno. El paciente clásicamente refiere dolor y parestesias en la cara interna de los dedos y plantas del pie. La maniobra de Tinel por detrás del maléolo interno puede ser positiva. Y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, se confirma con el electromiograma. Tratamiento antiinflamatorio, hielo, fisioterapia, eventual infiltración. A nivel del Aquiles, es importante saber reconocer una tendinitis aquiliana. Esta se asocia a traumas repetidos, por ejemplo, en algunos deportes, calzado inadecuado, espondiloartritis. También se observa en artritis reumatoidea, gota, en el uso de quinolonas. Hay un dolor espontáneo o al caminar, localizado en el Aquiles, que se exagera con la flexión dorsal del pie. Al examen físico se puede observar el tendón engrosado como en esta fotito. El diagnóstico es clínico, se confirma con ecografía y resonancia. El tratamiento antiinflamatorio, reposo, hielo, fisioterapia. No se recomienda la infiltración debido al alto riesgo de ruptura del Aquiles, lo cual es bastante riesgoso y puede llegar a una decisión quirúrgica en el caso de que se rompa. La bursitis retrocalcánea es la inflamación de una bursa que se encuentra localizada por detrás del calcáneo y por delante del tendón de Aquiles. Puede coexistir con tendinitis aquiliana, se ven espondiloartritis, gotas, por microtraumatismos. El paciente refiere también dolor en el talón, que empeora con la dorsiflexión, y se observa el examen físico una tumefacción que rebasa al tendón. El diagnóstico es clínico, se confirma con eco y resonancia, y el tratamiento es similar. La bursitis retroaquiliana es parecida, solo que es una acumulación de líquido más a nivel subcutáneo. Hay dolor y tumefacción en el punto que corresponde al borde del zapato. A veces se ve eritema e hiperkeratosis. La fascitis plantar se debe a una inflamación de la fascia plantar en su inserción en el calcáneo. Se asocia a obesidad, microtraumatismo, enfermedades inflamatorias. El paciente clásicamente refiere dolor en el talón, sobre todo cuando camina. Diagnóstico clínico se confirma por eco o rezo y para el tratamiento hay que modificar los factores predisponentes, reposo, fisioterapia, ejercicios y eventual infiltración. El neuroma interdigital de Morton también es una neuropatía por atrapamiento del nervio interdigital que discurre entre el tercer y cuarto metatarsiano.
Factores asociados a alteraciones de la biomecánica, calzado inadecuado, uso de taco. Paciente refiere dolor quemante, paroxístico o sensaciones de anestesia o parestesias en los dedos. Diagnóstico es fundamentalmente clínico, se confirma con eco y resonancia. Tratamiento: modificar factores predisponentes y eventual infiltración. Conceptos generales a llevar a la casa, a tener en cuenta ante el abordaje de los reumatismos de partes blandas. Es fundamental conocer la anatomía del segmento afectado, interrogar sobre los mecanismos más comunes de injuria. Tener en cuenta que los síntomas pueden ser dolor mecánico o inflamación. El diagnóstico es clínico, pero hay maniobras específicas según cada compromiso y se pueden confirmar por eco y resonancia. Tratamiento habitual: antiinflamatorios, hielo, fisioterapia y en algunos casos infiltraciones o cirugías. Muchas gracias.